Hola amigos, el día de hoy aprenderemos a tejer una linda capucha para un suéter. Con dos agujas en mis manos, mi alma baila, se llena de emoción. Tejiendo conmigo. El día de hoy vamos a aprender a tejer esta linda capucha. Como vieron en el tutorial anterior, hemos hecho un suéter y esta capucha será a juego con este suéter, pero no necesariamente lo pueden adaptar a este suéter. Yo les voy a mostrar cómo vamos a hacer las medidas y hacer el suéter que pueden adaptarlo en otro tipo de suéter, en otro modelo que ustedes tengan. En el tutorial anterior ya habrán visto que hemos tejido este lindo suéter. En esta oportunidad vamos a hacer ahora la capucha, que no necesariamente tiene que ser para este suéter, sino para cualquier otro suéter que ustedes estén tejiendo. Así que igual apoyen este tutorial dejando sus lindos likes y suscríbanse si no lo han hecho aún. He dejado libre, no terminé. Los que quieren continuar este suéter con puntada elástica o con esta misma puntada de trenzas que habíamos hecho, lo pueden hacer. Simplemente retirarían, sacarían los puntos aquí alrededor y tejerían lo que necesitan. Pero como en esta oportunidad haremos la capucha, voy a doblar a la mitad que sería aquí. O si desean pueden contar toda la cantidad de puntos que se tiene y dividirlo entre dos. Yo voy a calcular aquí a la mitad y voy a contar. Acá nosotros podemos ver cuántos puntos tenemos. ¿Ven? Esto, una cadena. Y cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 puntos. De estos 31 puntos, nosotras en la parte de la capucha voy a continuar con esta trenza. Recuerden que la trenza encoge un poco el tejido. De 31 más o menos le voy a aumentar unos 6 puntos más. De la cantidad de puntos que le salgan, aumentan 6. Si tengo 31 más 6 puntos serán 37 puntos por cada lado. En este lado 37 y en este otro lado 37. En esta oportunidad voy a hacer la capucha dividida en dos, ya que estamos haciendo la puntada de arroz y quiero que quede bien en los aumentos. Anotamos que serán 37 puntos por cada lado, aquí y acá. Aparte, esos 6 puntos sirven para que la capucha al empezar no esté tan encogido. Y si son más puntos, cuando nosotros cosamos, ahí ya les explicaré cómo vamos a coser esta parte. Utilizaremos la misma lana que hemos utilizado en el cuerpo. En este caso es una lana indicada para agujas de 5 milímetros y yo tengo aquí agujas de 5 milímetros. Vuelvo a recalcar, si ustedes me ven con agujas circulares, recuerden que ustedes lo pueden tejer también con agujas rectas. No se preocupen si me ven con estas agujas. Y montaremos los 37 puntos de la forma que más les guste. En este caso, normal voy a montar 2, 3. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Y 37 puntos. Volteo y en esta parte los 4 primeros puntos serán la trenza. Traigo aquí el marcador. Voy a tejer 4 revés.
4 revés y coloco la marca. Acá tejemos lo que queremos según puntada arroz, ¿no? Un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés, y así hasta terminar todo esta hilera. Y mientras vamos tejiendo, recuerda que también contamos con las siguientes redes sociales: TikTok, Facebook, Instagram y Pinterest. Puedes ir y dejar tus likes y suscribirte. Y termino esta hilera. Volteo, ven, estamos acá, y al empezar esta hilera vamos a hacer aumentos cada 6 hileras. Esta sería la primera, donde giro y hago aquí la primera. Entonces continuamos con arroz. Este correspondería el primer aumento en derecho. Ya continuamos tejiendo según lo que nos corresponde. Ustedes van a ir anotando cuántas hileras estamos ya tejiendo haciendo los aumentos. Ya estoy llegando a los 4 últimos puntos. Paso la marca. Esta marca es para recordar que aquí es la trenza. Y estos dos los retiro, lo pongo hacia adelante, tejo y lo devuelvo a la aguja. De esa forma estamos cruzando y tejo 1, 2. Acá tenemos el primer cruce. Quiero decirles que también la capucha lo pueden tejer de forma simultánea, porque la capucha se divide en dos partes, ¿sí? Lo pueden tejer de forma simultánea. Yo lo estoy haciendo uno por uno. Ambos lados es igual, solo que lo contrario, los aumentos, que una vez que este esté terminado les mostraré para que ustedes vean. Bien, por atrás, donde hemos hecho las trenzas, vamos a tejer igual en revés. Y las trenzas serán, el cruce de las trenzas serán cada 3 hileras. En la hilera 4 es la trenza. Entonces, esta es la hilera 1 que estamos tejiendo. Luego 2 por adelante, 3 por atrás, y cuando estén la cuarta vez por adelante es nuevamente el cruce de la trenza. Aquí continúo tejiendo. Estamos llegando al final de esta hilera que es por atrás. Volteo y estaba pensando, quiero hacerlo un poco más sencillo para ustedes y para mí. Les dije que será cada 6 hileras el aumento, que serían 5 hileras, y en la sexta hilera el aumento aquí. Pero lo vamos a hacer un poco más sencillo para recordar, y lo haremos guiándonos de la trenza. Entonces lo vamos a hacer, creo, cada 3 hileras, y en la cuarta el aumento al igual que este. Nos guiaremos en la hilera donde nos toque hacer el cruce, será la hilera donde haremos el aumento. De esa forma creo que va a ser más sencillo para que podamos recordar y no perder la cuenta, porque son ambos lados que estar contando cada 3 hileras en la cuarta, luego el aumento cada 5 hileras en la sexta. Así creo que llevaríamos mejor la cuenta, ¿sí? Al guiarnos al hacer la trenza. Bien, voy a continuar. Esta viene a ser la segunda hilera. Cada punto es un suspiro, tejer es mi gran pasión. Esta viene a ser la hilera 2 o la segunda hilera desde que hemos hecho el primer cruce de la trenza. Ven, pasamos, y estos 4 por adelante siempre van a ser por
en derecho. Y por atrás es en revés. ¿Ven? Acá. Tres, cuatro. Bien, nos vemos en la otra hilera cuando estemos por adelante. He tejido todo esto que viene a ser ya las 3 hileras. Esta es la hilera 4, que como les digo es donde toca el cruce y también el aumento. Entonces aumento aquí por segunda vez, un aumento. Tocaría en revés porque estamos en arroz. ¿Alguien no sabe tejer en puntada arroz? Es muy sencillo, que tejer lo contrario a lo que se encuentra. Cuando ven una cadena, tejemos lo contrario, en revés. Y cuando vemos que está en revés, que es este bultito, tejemos lo contrario, que sería en derecho. ¿Bien? Siempre es lo contrario al punto que nos toca. Llegamos aquí otra vez a la marca y toca aquí el cruce, que esta es la cuarta hilera. Retiro estos dos puntitos, tejemos estos dos, regreso los puntos y lo tejemos. Bien, así ustedes van a continuar. Recuerden 3 hileras. Atrás 1, 2, 3 y en la cuarta aumento y cruce. ¿Cuánto más o menos vamos a aumentar hasta tener 10 puntos más? Quiere decir que si teníamos 37 puntos, terminaríamos con 47 puntos. Esto es todo lo que fui aumentando. Nosotros empezamos con 37 puntos y he aumentado hasta tener 48 puntos. Si ustedes quieren un poco más, está bien. A ver, desde que empecé hasta terminar todos los aumentos, si lo mido así, son unos 13 centímetros aproximadamente. Luego que llegué a los 48 puntos, que de ancho viene a ser 17 centímetros más o menos, continué tejiendo todo recto. Estos 47 puntos he tejido hasta tener 13 centímetros, igual que aquí en cantidad de centímetros en aumentos, esta parte también los 13 centímetros. Ahora nos toca disminuir. Nuevamente quiero repetir y recalcar, ya que en varios tutoriales cuando me ven con agujas circulares, a pesar que estoy indicando que se puede tejer con agujas rectas, me escriben diciendo, pero yo no sé tejer con agujas circulares. Es lo mismo, solo que las agujas están unidas. Ustedes llegan aquí, voltean y continúan tejiendo, ¿sí? No hay ningún problema. Bien, ahora haremos las disminuciones. Así como en este lado fuimos aumentando, ahora disminuiremos en este lado. Voy a colocar una marca. Voy a contar los 37 puntos aquí. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 36, 37 puntos. Colocaré aquí la marca. Estos 10 puntos de más que tenemos iremos disminuyendo. Muy sencillo, solo con disminución simple. Tejemos en derecho, tejo en derecho también y monto una vez. Y ahora continúo tejiendo según lo que me corresponde. Cada cuantas hileras, cada 3 hileras, en la hilera 4 haremos la disminución simple al empezar. Voy a tejer atrás, que sería 1, adelante sería 2,
adelante sería la hilera 3 y cuando llegue aquí nos vemos para hacer nuevamente una disminución simple con ustedes. Ya tejí esas 3 hileras y nuevamente me toca aquí la disminución simple. Entonces tejo en derecho estos dos y monto. Recuerden que se van a guiar de la disminución cuando toque la hilera de hacer acá el cruce de la trenza, ¿sí? En caso pierdan la cuenta. Bien, van a continuar haciendo esta disminución hasta completar todo esto o hasta tener los 37 puntos y allí se cierra. Igual nos vemos para cerrar juntos. Y cuando ya hemos terminado de disminuir la cantidad de puntos hasta tener 37 puntos, empezamos a cerrar. Van a cerrar los puntos como más les guste. En este caso estoy haciendo montando los puntos, ¿ven? Dejo uno en disminución simple. No hay palabras para describir la magia que siento al tejer. Es un baile de hilos y sueños, un arte que me hace renacer, deje nacer, ver. Termino de cerrar aquí los 37 puntos. Así ya puedo retirar las agujas. Y dejo un largo suficiente como para luego poder coser toda esta parte, ¿sí? Vamos a coser todo esto, esto y acá. Más o menos lo dejo hasta acá, el doble de lo que estamos allí. Corto y ahora sí lo paso por aquí para asegurar. Ya está. Bien, se van a tejer dos iguales. Acá tenemos 1 y 2. Dos iguales porque simplemente giramos. Fue así tejido o así. Fueron tejidos así, pero uno lo giramos y ya tenemos aquí los dos lados de la capucha. Entonces, una vez que está así, que tiene la misma cantidad en todo, lo levantamos ahí y voy a coser, como les decía, toda esta parte desde aquí donde hemos terminado todo esto, llegamos aquí y esta parte que va a ser la parte de arriba de la capucha y la parte de aquí va a ser la parte de abajo donde coseremos al suéter con la ayuda de una aguja para lana o aguja punta roma. Empezaremos a coser así y así. ¿Ven? Vamos a coser, unir esto todo. Empiezo de esta forma, aquí, hasta la unión y aquí. En el primer punto de aquí abajo cosemos allí y regreso a este mismo para unir bien. Allí, ¿ven? Ahora nos vamos a ir guiando. Aquí, déjenme ver, todo esto. Voy a colocar un marcador para saber que estoy bien. Que esta parte es donde empezamos a hacer los aumentos. Luego esta parte es la que va a ir recto. Y luego de aquí a acá que es la disminución. Pero por el momento coloco aquí para saber que vamos bien. Entonces aquí espero que con este color, como es de muchos colores, se pueda apreciar bien. Aunque ya hemos cosido muchas veces los suéteres. Entonces buscamos aquí un punto de un lado y del otro. De un lado y de otro.
Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Ya estoy llegando aquí a nuestra primera marca. ¿Ven? Podemos ver que estamos cosiendo bien ambos lados, la misma altura. Así, ¿ven? He cosido todo esto. Ahora retiro el marcador y ahora me fijo hasta aquí, que es donde hemos tejido todo recto, y coloco otra vez la marca. De esta misma forma vamos a coser todo esta parte, luego esto, y de esa forma ya se está redondeando aquí la parte de atrás de la capucha. Llegan aquí y cosemos toda esta parte aquí adelante, ¿sí? Ya tenemos cosido toda esta parte de atrás de la capucha y, como les dije, ahora tocaría esta parte de aquí, que viene a ser ya la parte de arriba de la capucha, y igual de la misma forma continuamos cosiendo, ¿sí? Tejiendo con Midori, tejiendo dodobu, Midori doriri. Tejiendo con Midori, tejiendo do. Y aquí ya tengo terminado toda la parte de acá abajo, así que ahora vamos a esconder, anudar y esconder acá. Aquí. Acá vamos a hacer el nudo para que no quede tan arriba, allí, y ahora sí escondo para poder cortar esto. Corto, y este otro lo puedo esconder con ayuda del crochet, o si quieren también con la misma aguja. También depende cómo a ustedes les resulte más sencillo o mejor. ¿Ven? A veces me preguntan, ¿y cómo escondo? ¿Cómo se esconde? A través de las hebritas que quedan, vamos pasando con la aguja o con el crochet. ¿Ven? Así. De esta forma tenemos la capucha. ¿Ven? Ahí podemos ver, esta es la parte donde va a ir cosido al suéter. Queda de esta forma. Si ustedes no quieren hacer la capucha para algún suéter o algo y no quieren que vaya cosido, que se pueda retirar, aquí pueden coser un poco más y hacerle con agujeros o con los botones. Ya ustedes deciden. Y obviamente aquí también un poco más que tenga, por ejemplo, aquí los botones y aquí los agujeros. Entonces lo pueden abotonar o con un cierre también colocar aquí. Ahora vamos a hacer la costura. Abro recuerdan que había dejado, para los que vieron el tutorial del suéter, había dejado esto un poco más largo para colocar hasta acá el cierre, porque en mi caso quedó un poco largo. El que no quiere largo, ya les había explicado cómo deben de hacer. El suéter al que le van a poner lo doblamos a la mitad aquí para saber cuál es la parte de atrás, para guiarnos con esta costura de aquí atrás. Será acá, ¿sí? Así, para guiarnos así. ¿Ven? Entonces voy a coser para que esto continúe. Si viste el suéter, tenía aquí en la parte del cierre unas trenzas y por eso hicimos las trenzas aquí. ¿Ven? Pero esta capucha es referencial, ¿sí? Porque de repente ustedes quieren hacerlo para cualquier otro tipo de suéter, otra puntada. Voy a amarrar acá y coser.
empezamos cosiendo la mitad de la parte de atrás del suéter con esta parte. Tiene que coincidir y todo esto aquí. Amarro aquí mismo. Para que quede detrás del cierre, allí. Y a este otro lado. Regreso a este. Como hemos estado cosiendo, la misma capucha es como se va a ir cosiendo aquí, ¿sí? Estos 4 puntos con estos 4 de acá deben de coincidir. Entonces este es un punto, ¿ven? Un punto de un lado y de este otro lado también. ¿Notan? Ahí jalamos y unimos. Esta parte luego ya se hilvana y se cose. Un punto. Y otro punto. Un punto. Y otro punto. Uno estos dos mejor y acá también para ir guiándome, como les decía, que la costura esté bien. Esta mitad con este otro lado. Así estoy tranquila, sabiendo que un lado no tiene más que el otro, así, ¿ven? Y luego cuando lleguemos aquí también vamos a hacer lo mismo. Esta, o lo hacemos ahora juntos, ¿ven? Doblo aquí, que es esta mitad donde está la costura del suéter. A ver, más arriba para que vean. Esta unión. Coloco la marca acá. Arreglamos bien aquí. Con esta esquina. Así. ¿Ven? He cosido ya esta parte. Pueden ver cómo está quedando. Recuerden un punto de cada lado. Con 2 agujas en mis manos, mi alma baila, se llena de emoción, tejiendo con mi dori. Cada punto es un suspiro, tejer es mi gran pasión. Ya estamos llegando al final de esta costura que hemos hecho alrededor del suéter para coser esta linda capucha. ¿Ven? Los últimos puntitos aquí que coincida. Y acá está. ¿Ven? Terminado. Lo giramos y de la misma forma vamos a esconder. Voy a aquí la doble vueltita para asegurar bien. Y escondemos por la hebra que queda por la parte de atrás, así. Corto. Y esto de aquí, si lo han dejado como yo, simplemente le dan acá unas puntadas, lo cosen. Esta parte lo pueden doblar o terminar cosiendo aquí, ¿sí? Yo eso ya lo hago fuera de cámaras, porque es como hicimos en la parte de aquí abajo. ¿Ven? Era así una
linda y bonita capucha para este suéter o cualquier otro. Ya tienen lo básico de cómo hacerlo. Un arte que me hace renacer, dejé nacer, tejer, cada fiera es una sensación sin igual, solo quien ha encontrado su pasión, sabe lo que es volar.